El tema nuevo, bueno, como acá dice, digamos, sería la luz y la iluminación. Eh, que nada, básicamente, digamos, un tema que no se relaciona con los anteriores, sino que es un tema totalmente nuevo, prácticamente. Si bien hay ciertas cosas que sí se relacionan. Sí, estamos grabando, así que después lo subimos. Eh, Acá, por ejemplo, bueno, nos dice, dice calcular la longitud de onda en nanómetros de las siguientes ondas electromagnéticas, cuyas frecuencias son, y acá nos da las frecuencias. Fíjense que esto, al igual que cuando veíamos el tema de acústica, al principio de todo, a principio de año, eh, hablamos de longitud de onda, de frecuencia, o sea, eso es igual, digamos, solamente que al ser la luz, en este caso, tiene longitudes de onda mucho más chicas y frecuencias también mucho más chicas, digamos. En realidad son frecuencias más grandes, o sea, frecuencias más grandes que implican longitudes de onda más chicas. Todo esto, digamos, es algo por ahí más teórico hasta este punto, que lo vamos a ver más en el apunte, digamos. Acá tenemos que buscar eh, las diferentes longitudes de onda. ¿Ustedes se acuerdan? Perdón, esto lo voy a ir copiando, así podemos ir resolviendo punto por punto. ¿Se acuerdan cómo se relacionaban la longitud de onda y la frecuencia? ¿Con qué otra magnitud? Cuando hablábamos del sonido, por La ejemplo. ¿Cómo? velocidad de propagación, o sea, la velocidad del medio de propagación. Exacto, exactamente, sí. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en la parte de sonido, de acústica, decíamos que la longitud de onda sobre el periodo era la velocidad? Y como la frecuencia sería el recíproco del periodo, acá podemos decir eh, que la velocidad, ahora que me lo voy a poner un poco más chiquito, la velocidad va a ser igual a la longitud de onda, que voy a dibujar porque no me puedo ver si no. Ah, lo puedo copiar acá si no. A ver si me deja. No. Bueno, va a ser igual a la longitud de onda, que es simbolito que me parece que es lambda, por la frecuencia. Que bueno, igual no sé por qué ahora le hacen este simbolito. Y, bueno, sería eso. Ese simbolito sería la frecuencia. Bueno, vamos poniendo así para que se entienda mejor. Eh, que eso tiene que estar acá. ¿Ven? Acá relacionan también la onda sonora y una onda electromagnética. Eh, pero es lo mismo, digamos, lo que cambia obviamente es que tiene diferentes velocidades y diferentes frecuencias. Bueno, acá la velocidad la hace con la mayúscula, con la B corta mayúscula, y la frecuencia con la minúscula. Así que lo podemos hacer así. Entonces, según eso, digamos, la longitud de onda, si despejamos, ¿cuánto sería? Sería la velocidad dividido la frecuencia. O sea, acá la frecuencia, yo acá la frecuencia le hice como B minúscula, como acá. La frecuencia pasaría dividiendo y nos queda así. Entonces, ¿cuál es la velocidad de la luz? Tenemos acá eh, 3 por 10 a las 8 metros sobre segundo. Bueno, 3 por 10. Y eso lo hacemos dividido la frecuencia, que en el caso A era 3,9 por 10 a la 14 Hz. ¿Esto se acuerdan cómo se ponía en la calculadora? Para poder hacerlo, tienen que hacer, o sea, esto cuando ustedes lo hacen en la calculadora, hacen 3 y una tecla que se llama exp.
y ahí le ponen 8. ¿Alguno tiene calculadora a mano para hacerlo? Perdón, entonces habíamos dicho que la B mayúscula es frecuencia y la B minúscula velocidad. No, al O al revés. revés. Al revés. La B mayúscula es velocidad. Claro. Eso sería frecuencia. Ah, claro, sí. Gracias. De nada. Ahí estaría. Eh, o sea, acá tienen que hacer 3 exponencial 8 dividido. Acá por ahí les conviene poner paréntesis en la calculadora para que no se confunda un término con el otro. Y abajo 3,9 exponencial 14. O sea, el exponencial es como hacer por 10 elevado a lo que ponemos después. A mí me dio 7,6 por 10 a la menos 7. No sé si está bien. 7,6. Al resto le dio igual. Sí, me dio igual. Bien. ¿Esto en qué unidad iría? Nanómetro. El metro. Esto iría en metros, acá. El ejercicio está bien que nos pide en nanómetros. O sea que ahora hay que buscar el pasaje. Pero acá va en metros. ¿Por qué? Porque acá estamos haciendo hertz. Que hertz era segundo a la menos 1. Que se cancela con esto. Y nos quedan metros. Ahora habría que buscar el pasaje. Como es el pasaje entre metros y nanómetros. Que no me acuerdo si era 1.000.000. A ver, vamos a buscarlo por acá. Eh, no me acuerdo cuánto era. Creo que eran 6 ceros, me parece, pero no estoy seguro. ¿Acá puedes cerrar? ¿Cómo? Ahora vamos a buscar acá. Son 9 ceros. O sea que, digamos, para pasar a nanómetros, habría que hacer... eh, habría que hacerlo por... Serían... por 1.000.000.000. O si no, directamente hacemos por 10 a la 9. Creo que sería. ¿Se entiende? Eso sería para pasar a nanómetro. Perdón, yo me perdí en la parte donde pusiste 3 por 10 elevado a la menos 8. O sea, quería saber si les pusiste el por diferenciado al de abajo por alguna razón No, o... error mío. Es lo mismo. Ah, porque si no te estaba a preguntar qué eran esos Ah, 10. no, está bien. Está bien, está bien. Claro. Está bien la pregunta, pero no, era lo mismo. Eh, bueno, ¿esto a todos les dio igual esto? ¿O a alguien le dio distinto? 7,69 me dio a mí, no, no varían esos 9, porque después cuando lo pasamos a nanómetros hay una diferencia como de 90. Sí, puede Estaba ser. pensando lo mismo. Me dio Sí, igual que la chica que dijo recién. sí, sí, podemos ponerlo así. Sí, no te van a poner mal por haber sacado ese 9, pero obviamente así es más exacto. Eh, bueno, y cuando lo hacen por 10 a la 9, ¿cuánto les da? A mí me dio 7.692,30, no sé si está bien, ¿eh?
Creo que está bien. Vamos a hacer por las dudas acá. Eh, no, está bien. Sí, al resto le da igual. A mí me dio 769 directamente. Claro, me parece que sería. Sí, me parece que sería eso en realidad. Porque. Capaz que metí mal, estaba repasándolo porque capaz que metí mal el dedo. No, fíjense cuando ustedes hacen esto en la calculadora tienen que poner. No tienen que poner 10 exponencial 9, sino que tienen que poner 1 exponencial 9. Porque si ponen 10 exponencial 9 les va a hacer un 0 de más. Ah, entonces sí, yo puse 10. Claro, es 1 exponencial 9. Porque es 1 por 10 a la menos 9. O sea, el exponencial ya incluye el 10. A mí Eh, me dijeron de una forma más fácil, la profesora, que sí, es corriendo la coma y se corren el exponencial. Por ejemplo, si corres la coma y queda 76,9 es menos 8 por 10 a la menos 8 y 769 es 10 a la menos 9. claro, sí, exactamente. Sí, hay una forma rápida de darse cuenta que si está bien o no, digamos, es que la diferencia entre 9 y 7 son 2. Entonces eso se tiene que correr dos dígitos. Que sería eso que decían recién. O sea, acá le corremos 2 y esto quedaría por 10 a la menos 9. Entonces, por 10 a la menos 9 por 10 a la 9 se va a cancelar. O sea que ahí nos quedaría. Esa sería la respuesta entonces. Em, bueno, y ahora hay que hacer con el otro, con el punto B. Esto sería el B sería esto va a ser igual, lo de arriba. Preguntaron algo ahí. A ver. ¿Cómo sacamos el por 10 a la 9? No, o sea, siempre que pasen de metros a nanómetros va a ser por 10 a la 9. Y si hacen al revés, si hacen nanómetros a metro, va a ser por 10 a la menos 9. No sé si eso responde. Avísame cuando escriban por el chat porque yo por ahí estoy compartiendo pantalla, entonces no me aparece. Eh, bueno, el B. Ay, se me corrió el teclado. Ahí está. Bueno, acá digamos la velocidad va a ser la misma que teníamos antes, pero va a cambiar la frecuencia, que va a ser 5,4. ¿Esto cuánto les da? Abajo de 5,4 por 10 a la 14. Ah, sí, gracias. A mí me dio 5,5 por 10 a la menos 7. 5,55, sí, así me dio igual. Bien, buenísimo. Bueno, entonces hacemos lo mismo que antes, que podemos hacer lo que decían antes, digamos, acá vamos a tener que correr la coma 2, 0, o sea que nos va a dar 555. Y bueno, acá que hice lo de la sensación de color, vamos a tener que buscarlo acá. Acá nos dice según el rango de longitud de onda a qué color corresponde. Entonces, por ejemplo, este de 769
va a estar acá. Este va a ser rojo. Y el otro, que es 555, va a ser verde. ¿Sí? No sé si más o menos se entiende, si quieren preguntar algo. Ahí es 5,55 por 10 a la menos 7. Sí. Ah, gracias. Y una pregunta. Sí, decime. ¿En el otro también se hace por 10 a la 9? Claro, sí, exacto. Ah, perfecto. Bueno, ¿quieren preguntar algo más del uno o pasamos al otro? Por mí está bien, yo entendí. Bueno, No sé el resto. Igual también. bueno, dale, joya. Bueno, acá en el 2, en realidad para poder entenderlo vamos a tener que ver un par de cosas del apunte. Eh, que tiene que ver con esto, digamos, con lo que sería la reflexión y la refracción. La reflexión, que no se va a aplicar en este caso, pero para que se entienda, digamos, sería cuando se refleja un rayo de luz sobre alguna superficie, que siempre el ángulo incidente con respecto a la normal es igual que el ángulo del rayo reflejado con respecto a la normal. La normal sería esta línea que es perpendicular a la superficie en el punto donde incide el rayo. ¿Sí? Entonces, digamos, si el rayo viniera con un ángulo más grande respecto a la normal, el ángulo de acá también sería más grande. Eso cuando está reflejado, digamos. Siempre es igual el ángulo. Pero hay un fenómeno que se llama refracción, que es cuando un rayo de luz, digamos, pasa de un medio a otro medio. Esto, por ejemplo, pasa cuando no sé, la luz pasa desde el aire al agua o a un vidrio, digamos, cuando pasa de un tipo de medio a otro tipo de medio. Lo más común es eso, es que el medio 1 sea el aire y el medio 2 sea o vidrio o agua, eso es lo más común. Pero puede ser aceite, puede ser cualquier tipo de medio que sea transparente. O sea que permita que el rayo de luz lo atraviese. Y el fenómeno que pasa, digamos, es que el ángulo con respecto a la normal se modifica. No es igual con el rayo incidente que con el rayo refractado. Eso es la refracción. Que tiene que ver con que vieron, no sé, si ustedes miran a través de un vaso de agua, por ejemplo, van a ver como todo medio deformado. O vieron que si ponen, por ejemplo, ustedes ponen un lápiz adentro de un vaso de agua, la mitad adentro y la mitad afuera, van a ver como que el lápiz se quiebra. Eso tiene que ver con esto, digamos, tiene que ver con cómo se modifica el ángulo con el que se atraviesa la luz, digamos, eso. Bueno, lo importante es que se calcula así, digamos. N1, que sería el índice de refracción, que eso va a depender exclusivamente del medio. En el caso del aire se considera que es 1, el N sería 1 en el aire, por el seno del ángulo del rayo con respecto a la normal, va a ser igual a N2, o sea el índice de refracción del segundo medio, por el seno del ángulo refractado con respecto a la normal. ¿Se entiende más o menos eso? O sea, con esa ecuación nosotros podemos calcular la relación entre un ángulo y el otro.
¿Habías dicho que N1 va a ser siempre 1? En el caso del aire, ¿ves? Acá dice, resulta que N1, aire 1. Casi siempre el N1 es el aire, pero puede pasar que no sea así. Acá Claro, en este gracias. caso, acá ya lo aclara. Fíjense que dice... no, a ver, espera. Igual acá también habla de la velocidad. Ah, ahí está. Y a su vez dice que el n, el coeficiente, es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío C y la velocidad de la luz en esa sustancia. O sea, va a ser la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad que tenga la luz en ese medio. Eso para sacar el n. Igual eso es algo más teórico, no lo suelen pedir así, se suele usar más esta fórmula. Pero en este caso nos va a pedir esto. ¿Por qué? Porque acá nos dice cuál es la velocidad de la luz en ese medio. Y no nos dice, digamos, cuál es el ángulo en cada uno. Entonces para poder sacar N1 y N2 vamos a tener que usar esas relaciones y esta fórmula. Entonces, para hacer el punto A, tenemos que hacer el n igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad en el medio. Entonces, la velocidad de la luz en el vacío tiene que estar por acá. Bueno, 3 sería por esta. 10 a la 8. Claro, sí. Cada vez que usamos antes, porque eso eran en el aire, o sea que va a ser lo mismo. Entonces sería, está bien eso. 3 por 10 a la 8. Esto sería metros sobre segundo. Sobre 2,5 por 10 a la 8. O sea, básicamente es como hacer 3 sobre 2,5. Este sería el N1. ¿Cuánto les da eso? Uno coma dos. 1,2. Bien. 1,2. Esto no tiene unidad, digamos. Y en el caso del N2 es lo mismo, pero acá sería 2 por 10 a la menos 8. Que sería 1,5. Sí. Sí. Bien. Bueno, eso sería el punto A, ¿no? Y ahora nos pide en el B el ángulo de refracción. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar eso? Por ahí lo que nos conviene hacer acá es como un grafiquito para entenderlo mejor. Digamos, este va a ser el medio 1, que va a tener N1, que sería 1,2. Y este es el medio 2, que tiene 1,5. ¿Pide gráfico? Ah, bueno, joya. Ah, claro, es verdad, dice que graficar. Bueno, entonces tenemos ahí N1 y N2. O sea, acá si quieren podemos aclarar medio 1, medio 2.
Y acá nos dice que que el rayo de luz incide con un ángulo de 30 grados respecto a la normal. O sea, acá vamos a hacer 30 grados. Y la normal sería esta. Entonces ese sería el rayo incidente. Y ahora lo que hay que sacar es cuál es el ángulo con el cual se refracta, digamos. Entonces vamos a usar la formulita que teníamos antes en el apunte, que sería esta... ¿Dónde está? Acá. Esta formulita. Entonces con esa fórmula nosotros lo podemos sacar. ¿Qué necesitamos sacar de acá nosotros? ¿Qué es lo que nos falta? El ángulo 2. Exacto. Entonces el ángulo 2, que sería este simbolito, en realidad nosotros, bueno, acá vamos a tener que hacer el seno del ángulo 2 primero. El seno del ángulo 2 va a ser igual a n1 por el seno del ángulo 1 dividido n2. Entonces hacemos 1,2 por el seno de 30 grados dividido 1,5. ¿Cuánto les da eso? $0,4. Bien, 0,4. Entonces ahora lo que tienen que hacer con eso sería... Apretar Shift. Claro, shift seno, que sería, creo que sería el seno de la -1 o algo así, figura, y ahí les va a dar el ángulo. $23 grados. Bien. Buenísimo. Entonces acá... Ese 0,4... Una pregunta, Sí. porque a mí me dio 23,57 y la profe nos había dicho que también en eso había que pasarlo a minutos y segundos. ¿Vos sabés cómo sería para hacerlo? Sí, tenés que poner en la calculadora ahí un simbolito que es algo así. Hay un simbolito que es una cosa así. Que tiene como una cosita... Algo así que cuando vos lo tocas te lo pasa. Dale, gracias. Nada. Perdón, yo te quería preguntar si el sí. 0,4 lleva alguna unidad. No porque es un seno, o sea que no lleva unidad. Ok. Y esto sería, entonces, dijimos 23. Ahí. Fíjense que es mínimo lo que cambia.
Pero Perdón, el ángulo de 23 grados, ¿no sería el 2? Porque lo marcaste como el 1 y Y eso iba capaz a lo entendí preguntar mal. yo, sí, porque sí, sí. estaba revisando. Mala mía. Perdón. Ah, buenísimo. Ahí está. No, era para ver si No, estaban no, atentos. pasa que estaba dudando a ver si había entendido bien yo. No, está perfecto, es el 2. Yo no quería preguntar porque digo, ya que me remeto la pata, una vergüenza. Bueno, ahí está. Entonces, fíjense que la diferencia es mínima, o sea, casi que no se nota. ¿Ven? Esa es la diferencia entre los dos ángulos. Pero bueno, está la diferencia. Bien, y ahí quedaría. Esto si lo quieren hacer más completo le pueden agregar si quieren. Acá rayo incidente. Rayo refractado. Bueno, acá le pueden poner los simbolitos también. Esto. Y ahí quedaría. Ese sería el B, digamos. No sé si quedó alguna duda, algo que no se entienda. Es más que nada esto. Después, o sea, el ejercicio puede variar en relación a que les diga, bueno, no sé. O sea, que les dé los dos ángulos, por ejemplo, y a partir de eso les haga sacar el coeficiente. O algo así. Pero siempre va a ser en base a esta fórmula. ¿Lo hice de otra forma? Ah, bueno. ¿Querés contar cómo lo hiciste? Si te da el mismo ángulo, supongo que está bien. Es básicamente eso. ¿Quieren que sigamos? ¿Con el 3? Dale. Si alguno no llegó copiado, díseme, lo dejo un toque más, si no. Pero bueno, es básicamente esto. No es mucho más. Bueno, después los otros, el 3, 4 y 5 son del mismo tema, digamos. Así que va a ser la misma fórmula en general. Acá el 3 dice, un rayo de luz que se propaga en el aire llega a la superficie del agua con un ángulo de incidencia de 53 grados. Dice, el n del aire es 1. Graficar y calcular la velocidad del rayo que se propaga en el agua, el ángulo de refracción 2, si el índice de refracción del agua es de 1,33. La velocidad. Sí, yo supongo que, digamos, esto para hacer el A tenemos que sí o sí usar el coeficiente este. Si no, no hay forma. Y sería con la fórmula esta de acá. Vamos acá tendríamos, en este caso sería el N2 y la velocidad 2. Pero vamos a tener que despejar obviamente la velocidad en este caso. O sea, la velocidad va a ser igual a C dividido, o sea, la velocidad de la luz en el vacío, dividido N2. 2.
Eh, entonces esto nos quedaría, habíamos dicho que era 3 por 10 a la 8. Metros sobre segundo dividido el coeficiente este 1,33 ¿cuánto les da eso? ¿Alguno lo pudo hacer? A mí me dio 225.563.909,8. Para, no te lo tira con el... Sí, sale un toque largo el A mí número. me dio lo mismo. Claro, porque la onda sería que te lo tire con esto. A mí me dio 399 millones, puede ser. Claro, en realidad me parece Algo que da, raro. me parece que da eso. O sea, en realidad te quedan muy similar a 4. Te tiene que dar casi 4, pero sería por 10 a la 8 si usan la numeración científica. Claro. Pero una pregunta, lo que divide está abajo 1,33, abajo. Sí. No va más nada que eso. No, porque el coeficiente este del índice no tiene unidad. Ah, joya. Pero me parece que les debería dar algo así, digamos. No, Eso te a mí quería me da preguntar. como dijo la chica en principio. En la calculadora a mí me dio 22, 25, 63, 909. Pasa que si lo haces sin paréntesis, o sea, si haces 3 por 10 a las 8 dividido 1,33 todo seguido, creo que toma el dividido 1,33 al 8, o sea, como si fuera una potencia. Claro. No, yo lo puse Creo. con paréntesis y me dio lo mismo que están pasando A mí también. en el chat y lo que dijo el chico recién. A ver. No, está bien, sí, tienen razón. Es eso. Está bien, es eso. Sería 2, Ah, ahí me dio lo que dicen los chicos, no sí, sé qué. 2,25. Lo que mal. No, tienen razón. 2,25, pero sí, ahí yo lo pondría así más simplificado, digamos. O sea, si ustedes le corren la coma, les termina quedando 2,25, 2,26, por ahí más o menos. ¿Sí? ¿Y por para qué se ver. pone solamente 2,25 y no todo el número que da? No, lo puedes poner todo. Lo que pasa es que generalmente, fíjate que las velocidades, incluso en los ejercicios que te da el apunte, que te da el práctico, siempre lo pone como más simplificado, digamos. Porque es como más fácil de manejar en sí. No es que estaría mal que pongas todo, pero no va a cambiar mucho, no hace falta, digamos. Creo que siempre que te da velocidad de la luz, te la da como un número más chiquito por 10 a la 8. Casi siempre. Listo, gracias. Pero sí, o sea, si lo ponen de otra forma no es que va a estar mal. Lo que pasa es que son un montón de dígitos que quizás no harían falta. Bueno, esto ya más o menos les queda. Y para el B... Dice el ángulo de refracción E2 si el índice de refracción del agua es de 1,33. No es E2, sería en realidad el simbolito de ángulo. Entonces, vamos a usar de nuevo esta fórmula de acá. En realidad acá básicamente tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes.
O sea, vamos a usar de nuevo esta fórmula, despejada así. Porque nos pide de nuevo el ángulo de refracción. Entonces, esto nos va a dar, N1 era 1, por el seno del ángulo de incidencia. Sí, está bien, 53 grados. Ah, me pide graficarlo, o sea que lo vamos a hacer de nuevo acá. Entonces el ángulo de incidencia decía que era 53. La normal sería esta acá. Bueno, y esto va dividido el N2, que dijimos que era 1,33. ¿Esto cuánto les da? $0,6. Bien, entonces el ángulo, si lo despejan, o sea, ahí vuelven a hacer shift seno y 0,6. 36 grados, 54 segundos, minutos, no me acuerdo. Bueno, lo ponemos ahí. 36,54. Y esto va a quedar algo así. Bien, ahí estaría. Esto, bueno, igual que en el otro le ponen todo esto, digamos, ¿no? Marcan el ángulo, rayo incidente, medio 1, medio 2. Todo eso lo Los hacen igual. gráficos son todos a ojo nomás, no es que... O sea, me refiero a los ángulos de los gráficos. Sí, yo calculo que sí. Por las dudas, traten de hacerlo más o menos coherente con... Claro, si te dice 90, bueno, más o menos 90, Claro. vas a poder. O sea, y sobre todo si se amplía o si se achica el ángulo, también eso tener en cuenta. Claro. Sí, cuanto más exacto lo pueden hacer, mejor. Calculo. Perdón, ¿el primer ángulo de cuánto era con respecto a la normal? De 53. Ah, ok, gracias. Y este quedaba 36. Bien. Bueno. Ahora el 4 dice: sobre la superficie de un vidrio plano incide un haz de luz formado por un ángulo de 60 grados con la superficie. El índice de refracción del vidrio es de 1,75 y n del aire 1. Graficar y calcular el ángulo de refracción 2. Bueno, esto es más o menos lo mismo, digamos, como veníamos haciendo. O sea, esto, fíjense que nos pide acá lo mismo que acá, exactamente esto. O sea, partiendo de esta fórmula de acá, lo que hacemos es despejar todo esto. O sea, nos queda de nuevo el seno del ángulo 2, o sea, el ángulo de refracción, que es igual a N1 por el seno del ángulo de incidencia sobre N2. Ahora, la diferencia acá, esto hay que estar muy atento porque dice que forma un ángulo de 60 grados con la superficie, o sea, no con la normal. Eso hay que estar muy atento. Fíjense que
digamos, si el ángulo de 60 lo forma con la normal, con la superficie, significa que el ángulo con la normal va a ser de 30. O sea que nos va a quedar un ángulo ahí. O sea, acá el ángulo este es el que nos da, de 60, pero el que nosotros necesitamos para hacer la fórmula es este, que es de 30. ¿Se entiende eso? Sí. Es algo que por ahí uno, a veces mirando medio rápido o sin leerlo del todo, se puede pasar, digamos. Entonces cuando hacemos esto, nos va a quedar 1 por el seno de 30 grados sobre 1,75. ¿Cuánto les da eso? 0,28. Bien. Entonces el ángulo 2, de nuevo hacen shift seno 0,28. ¿Y cuánto les da eso? $16 36 minutos. Bueno, entonces nos queda ahí algo así. Bien, ahí quedaría. Clau, fíjate que ahí te llegó un chat. A ver. Eh, 16-15. Bueno, igual va a ser parecido, digamos, va a ser por ahí. Ah, recién veo esto, lo de restando de 90. 16-36, bueno. Va a ser una cosa así. Uy, se me tildó todo. Más que se tildó todo la compu. Ahí está. Después podrías poner un ratito el cálculo del seno y todo eso que calculamos porque me perdí un número y no lo pude completar. Dale, sí, mánquenme un segundito que... A ver, ahí se ve. Ahí está. Bueno, 16-15, 16-36, va a estar por ahí, digamos, va a estar en los 16 grados. Esto acá, digamos, obviamente como decían ahí en el chat, es 90 menos el ángulo que nos queda. Esto, bueno, para que no haya polémica lo dejo en 16 grados. Y cada uno completa con lo que le haya dado. Bueno, pero como ven son todos más o menos parecidos los ejercicios. Hasta acá.
Después van a ver que seguramente ya para el próximo TP van a empezar a aparecer un montón de otras variables como el flujo luminoso, la intensidad, eh, la, la iluminación o iluminancia, brillo. Empiezan a aparecer varias magnitudes que ya lo empiezan a complejizar un poquito más. Pero hasta acá por ahora es esto. Y después el 5. Que dice: sobre un vidrio que posee un índice de refracción de 1,6 se observa que un haz de luminoso forma un ángulo de refracción de 30 grados respecto al normal del vidrio. Graficar y calcular el ángulo de incidencia del haz luminoso sobre dicho plano. Bueno, acá digamos es lo mismo, salvo que es el proceso inverso. O sea, acá nos da el ángulo de refracción y nos pide el ángulo de incidencia. Entonces, acá tendríamos el ángulo de refracción. O sea, ese sería el ángulo que nos da. De 30 grados. Y nos da los índices que dice que acá el N2 es de 1,6 y el N1 es de 1. Entonces, partiendo de esta fórmula, va a ser muy parecido, solamente que ahora vamos a tener que cambiar un par de cosas. O sea, ahora, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo este seno de acá. Entonces esto nos va a quedar que el seno del ángulo 1 es igual a N2 por el seno del ángulo 2 dividido N1. Porque acá, digamos, el N1 pasaría dividiendo. Entonces va a quedar 1,6 por el seno de 30 grados dividido 1. ¿Cuánto les daría eso? A mí me dio 0,74 o 0,743. Bien. 0,8 me dio y sería... Sí, me dio eso. Bueno. Y me dio 48 grados. Sería 0 grados. Me figura 0 grados, 48 minutos sería. No sé si el 0 se saca. 0 grados. Sí, yo cuando la paso a grados, me figura 0 grados. No sé si hice algo mal. Ahora lo rehago. Pero acá hicieron el shift seno 0,64. A ver, espera. Ojo, porque capaz que le mandaron directamente acá con este número. Tienen que hacer el shift seno. Porque ese sería, 0,64 sería el seno del ángulo.
¿Cuánto les dio? Uy, se me arregló. Está. 0,8. 0,8 les dio a algunos de estos. Sí, eso me Sí, dio. a mí también. Sí, a mí también. Bueno. Habría que probar. No sé, a los que le he dado 0,8, 0,64, ¿le sigue dando eso? Yo lo rehice y ahora me dio bien. Y después cuando pongo Shift seno me da 53 grados. Bien. Bueno, 53. Entonces, ese sería el ángulo acá. El ángulo incidente respecto a la normal. Entonces eso nos va a dar así. Cuando trato de pasar el 48 a Shift 0, no sé por qué me da error. ¿A alguno le pasó lo mismo? Es el 0,8 que tenés que pasar. Sí, pero cuando, por ejemplo, hago el, ¿cómo se dice? O sea, cuando ya hice 1,6 por 30, me da 48. Entonces, cuando pongo Shift Send... ¿48 te da? no, me da error. Claro, porque te queda muy grande. El seno siempre te tiene que dar menos de 1. Acá acordate de hacer el seno de 30. Perfecto. 1,6 por el seno de 30. Capaz que sea por eso. Dale, gracias. Fíjate si te da esto, así cualquier cosa, si no vemos cuál puede ser el error. Dale. Pero bueno, sería esto más que nada. No sé si quieren preguntar algo más. Yo tenía una pregunta más No, quedó todo teórica. bastante claro. Sí, decime. Una pregunta teórica, pero en realidad no sé si lo que estoy preguntando es una pavada, pero... Pregunta tranqui, no pasa nada. Porque viste que siempre que hablamos de aire, dice que es 1. Sí. ¿Puede ser que en el aire no sea 1? O sea, no sé si estoy hablando más de ejercicio, sino como... Como algo más teórico. Claro. La verdad que no te sabría decir. En realidad yo calculo que no debe ser exactamente 1. Que debe ser muy cercano a 1. Es como lo de la velocidad del sonido. Viste que el ejercicio 2, sí. Igual ahora si quieren les puedo pasar todo esto al grupo, si quieren. Les paso como PDF. Sí, o sea, generalmente todas estas cosas así que son... O sea, que comparando el vacío y el aire es muy parecido. Puede pasar, digamos, de que sea muy parecido, que no sea exactamente igual. Y que quizás, no sé, en algún tipo... No sé, si en el aire está, no sé... Con determinadas condiciones de presión o cosas así, capaz que pueda cambiar. O si hubiera neblina. Claro, la profe el otro día nos dijo que lo del aire varía en cada zona o dependiendo de la temperatura. Claro. Eso. Bueno, fíjense, de hecho, claro. cuando ustedes ven a través de... O sea, por ejemplo, no sé, hay un lugar donde hay fuego, o están haciendo un asado, y miran por arriba de eso, se ve como que se mueve eso, ¿no? Se nota como una ondulación. Sí, sí, sí. Y eso, Sí. por lo que tengo entendido, tiene que ver con esto, digamos, al estar mucho más caliente ese sector del aire, es como que refracta de otra forma, o sea, como que variara el índice de ese pedazo del aire. Entonces, Claro. como que se genera esa distorsión. Claro, tenés razón. Sí, sí. Clau, Sí, ¿podés mostrar la otra página? Porque me perdí una parte que no había copiado. dale. A ver, le pongo una al lado de la otra, así pueden ver todos. Buenísimo. Si no se llega a Bueno, leer sí, no había algo, puesto... avísenme y me acerco. No, sí, está bien, no había visto los ángulos, que me faltaba anotar. Joya. No sé si quieren preguntar algo más.
No, por mí está bien. Gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, después vamos a ver de poner un horario fijo capaz del grupo de estudio. Y ya lo dejamos fijo toda la semana, como para no tener Sí, que dale, vernos está una bueno semana. porque tenemos otras materias también y se nos chocan. Claro, tal cual, tal cual. Sí, por ahí siempre es difícil porque en cualquier horario que pongamos siempre va a haber alguien que cursa o que tiene algo. Eh, pero bueno, vamos a ver última si capaz que viernes al mediodía, entre las materias. No sé si ese horario para ahí les queda bien. O viernes tipo 6 Puede capaz. ser, puede ser los martes, que no tenemos epistemología en clase virtual. Ah, bueno, podría ser martes. Podría ser. ¿Qué onda epistemología? ¿Les están haciendo... les mandan directamente por Moodle las cosas? Perdón, Claro, el tema es que a nos veces los dieron, martes no llegan a subir los trabajos todavía. Claro, es verdad eso. sí, es verdad. Por ahí lo suben los En, miércoles, los jueves. epistemología. En la materia solo nos dieron, solo los, ay, me retrabé. Solo nos dieron un trabajo de preguntas, nada más. Ah, bien, bien. Bueno, no sé si vieron que que vamos a empezar a hacer grupo de estudios de epistemología. Así que bueno, Sí. cualquier cosa, si quieren sumarse o algo de eso, pueden preguntar ahí por el grupo. ¿La materia tiene algo que ver con números o es solo así para No, leer? no, no. Con todo menos con números. Ah, buenísimo. Pues no Eh, sabía muy bien de qué se sí, trata. es mucho de interpretación de textos, interpretación de conceptos relacionados a la arquitectura. En realidad lo del grupo de estudio, obviamente, lo que haríamos, o sea, no hay una respuesta que sea exacta y que sea correcta, entonces lo que haríamos es más que nada ver entre todos los textos, poder repasar los conceptos que hay en cada texto. Sería más que nada eso. Ah, buenísimo, dale. Así que bueno, cualquier cosa pueden hablar ahí por el grupo con las chicas que están organizando. Bueno, ahora Dale, buenísimo. les mando el PDF. Ahí Dale, no hay drama. pusieron en el chat. Entender los arquitectos y el contexto. Bueno, ahora les mando el PDF y en estos días subimos el video, por si lo quieren repasar. Dale, buenísimo. Buenísimo, gracias. Bueno, nos Chao, estamos chao. viendo. Buen fin de. Dale, igualmente. Gracias. Gracias. Chao, A gracias. ustedes. Gracias.